Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, patrona universal de las misiones, patrona de Francia junto a Santa Juana de Arco y doctora de la Iglesia como Santa Teresa de Ávila, y también carmelita como ella, se llamaba en realidad María Francisca Teresa Martín. Nació en Alencón, una ciudad ubicada al noroeste de Francia, el 2 de enero de 1873. Su padre, Luis Martín, era joyero relojero y su madre, Celia Guerín, se dedicaba a la costura. Última de 9 hermanos, Teresita tuvo una infancia feliz, muy parecida a la de la mayoría de las niñas de su época, que sin embargo se trocaría en dolor a los 4 años y medio de edad por la muerte de su madre. La pérdida de la mamá movió al padre a vender la relojería y a trasladarse con la familia a Lisieux, donde sus hijas quedaron bajo el cuidado de la tía, la señora Guerín. Cuando Teresita tenía 9 años, su hermana Paulina ingresó al convento de las Carmelitas y desde aquel día Teresita quiso seguirla. Cuando cumplió los 14, su otra hermana María se adelantó, pero el año siguiente ella decidió pedirle también autorización a su padre para entrar al Carmelo, y él lo aprobó. Sin embargo, ni las religiosas ni el obispo serían de la misma idea y Teresita tuvo que esperar. Nadie podía imaginar por entonces que sería capaz de pedirle al mismísimo Papa León XIII el permiso tan deseado. Teresa, peregrina entre peregrinos en Roma, para celebrar el jubileo sacerdotal de su santidad, no dejó pasar la ocasión y de rodillas frente al Papa, sorprendió a todos preguntándole con humildad y convicción si podía ingresar al Carmelo a los 15 años. León XIII, impactado por la presencia de ánimo de la niña, le respondió que así sería si era la voluntad de Dios. Y Teresa cruzó el umbral del monasterio en abril de 1888. 2 años más tarde, en septiembre de 1890, hacía su profesión religiosa, pero no muy lejos la esperaba un nuevo dolor. El padre enfermó severamente y quedó paralítico. Su hermana Celina lo cuidaría hasta la muerte, y una vez que hubo partido, ella también ingresaría al convento. Cuando ya todas las hermanas crecían en el amor de Dios bajo el cielo del Carmelo, Teresita fue atacada por la tuberculosis, precisamente en momentos en que su mayor anhelo era viajar a Indochina en una misión. Los últimos 18 meses de su vida fueron tremendamente duros, tanto física como espiritualmente. En junio de 1897, empezarían a cobijarla a las 4 paredes de la enfermería del convento, de la que no volvería a salir. El 30 de septiembre de ese mismo año, entregaba su vida a Dios, beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Santa Teresita del Niño Jesús, esa pequeña monja carmelita, representada con un crucifijo y un manojo de rosas en los brazos, no ha dejado de derramar desde entonces sobre la tierra una lluvia de rosas, es decir, un sinfín de gracias para todos aquellos que confían en su intercesión. ¿Cómo era el contexto espiritual en que vivió? Santa Teresita vivió en el último cuarto del siglo XIX, recibiendo como herencia toda la efervescencia que vivió la política, la cultura y también la religión de esa época. A comienzos del siglo, Europa conoció un periodo de cierta estabilidad política y social, conocido con el nombre de Restauración, posterior precisamente a un evento de particular importancia histórica como la Revolución Francesa y el periodo napoleónico. Dicha revolución no fue solo una guerra civil a nivel europeo, sino el nacimiento de una nueva mentalidad, el cuestionamiento de un orden establecido y la consiguiente transformación de estructuras, de pensamiento, de valores. Fue una provocación contra el pasado, de ahí que ese pasado sea lo antiguo y la revolución la novedad. Los cambios afectaron a todas las áreas del quehacer humano, lo político, social, cultural, religioso y por supuesto a la piedad y espiritualidad. Los 25 años de proceso revolucionario desestabilizador generaron cansancio, casi agotamiento en el viejo continente. Por eso, con aciertos y desaciertos,
se llevó a cabo la restauración política, al menos a nivel material, porque ya no se podía recuperar la mentalidad anterior a la revolución. La nueva historia estaba en marcha. La Iglesia, por su parte, intentó una restauración conservadora. El fruto de esta actitud más involutiva que renovadora fue el divorcio entre la fe y la razón. La ciencia y la religión, el éxodo masivo de intelectuales primero, del proletariado después, y de ello nació el anticlericalismo más radical. La Iglesia perdía credibilidad. Esta mentalidad restauradora de la Iglesia se puede observar en ciertos fenómenos complejos que incidieron notablemente sobre la espiritualidad de todo el siglo. En medio de intrigas, revoluciones y luchas de poder, el pontificado recuperó los estados pontificios, ancha franja de territorios en la Italia central, en los que el Papa era soberano temporal, además de espiritual, hasta perderlo definitivamente en forma violenta al realizarse la unidad de Italia en 1870. Los papas tuvieron que llamar en su ayuda a las naciones católicas para vencer a los revolucionarios. La lucha contra el liberalismo, fruto de la revolución, defensora de la democracia, de las libertades fundamentales, de asociación, de prensa y de culto, también marcó negativamente al papado. La falta de inserción en la realidad, el exceso de evasionismo, de intimismo y espiritualismo llevó a una disociación entre la vida espiritual y el contexto histórico, social, cultural y religioso. La falta de sentido profético, la tendencia a disociarse y estar ausente de las grandes fuerzas espirituales y sociales que brotan creativamente en el mundo moderno, la hicieron incapaz de asumirlas y evangelizarlas. El romanticismo, un movimiento cultural nacido como reacción al racionalismo del siglo XVIII, actuó como un movimiento restauracionista en la vida religiosa y espiritual de Europa. Los románticos soñaban con el pasado glorioso, con la Edad Media cristiana, defendían una religión subjetiva y llena de sentimiento, de afectividad, eran amantes del arte, de la estética y por lo mismo del culto grandioso. Esta actitud de la Iglesia perduró a lo largo de todo el siglo. Sin embargo, la historia posterior a la Revolución no fue una mera restauración del pasado. Algunas corrientes y movimientos llevaron adelante iniciativas que demuestran que también se dio una evolución. Si bien se acusa a los hombres del siglo XIX de pobreza creadora, de incultura, de falta de genios, debemos decir que es un siglo que reconstruye su historia, que no tiene tiempo de pensar porque tiene que hacer, es decir, predominó la acción sobre el pensamiento. La riqueza que de allí se derivó es enorme. Ante todo, el prestigio del papado salió fortalecido al ser perseguido durante la Revolución Francesa, aumentando la devoción al Papa hasta el punto de definir como dogma en el Concilio Vaticano I su infalibilidad y primado. Además, se da una cierta sensibilidad social que provocará el nacimiento de movimientos laicales de compromiso como la Acción Católica, los hogares juveniles y las conferencias de San Vicente de Paul, así como un exuberante pulular de congregaciones religiosas masculinas y femeninas para responder a las necesidades de los tiempos. Estas congregaciones, sobre todo las femeninas, rompen la estructura clásica de la clausura y se hacen activas. Las necesidades que cubren son la enseñanza, la asistencia sanitaria, la atención a los ancianos, niños abandonados, huérfanos, jóvenes marginados. Es importante remarcar el creciente espíritu misionero que, sobre todo en la segunda mitad del siglo, da lugar a la fundación de congregaciones, específicamente misioneras, y que a muchas otras que no lo son, se echan a la mar para responder al mandato de Jesús de ir hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es el mensaje espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús? En medio de este bullir de actividades, compromiso social y espíritu misionero, la vida de Teresita del Niño Jesús pone de manifiesto la extraordinaria fecundidad de la vida contemplativa. De hecho, ella ha sido proclamada patrona de las misiones, porque en el Carmelo, a través de la oración y el sacrificio, supo prestar a los apóstoles la energía para la acción, promocionando el amor en el corazón de la Iglesia. De esta manera se hace eco del ferviente espíritu misionero que, como vimos, caracterizó a la Iglesia de su época. A través de sus escritos, descubrimos por un lado
la influencia de un cierto estilo intimista, afectivo y a veces hasta edulcorado, claramente influenciado por el romanticismo de la época y su nivel social. Sin embargo, fruto de la acción de la gracia, ella supo canalizar esta espiritualidad, que en apariencias podría ser sentimental y por ende más superficial, hacia una intimidad profunda con Dios. Y decimos profunda, porque no se apoyó en gratificaciones o revelaciones particulares, sino en una fe despojada de cualquier signo sensible de la presencia del amado, hasta el punto de llegar a dudar de su existencia. También cabe destacar que en esta comunión personal con Jesús, con cierta frecuencia aparecen resabios de una espiritualidad centrada en el dolor, como el valor redentor más importante en lugar del amor. Aún así, a la hora de definir su vocación en la Iglesia, lo hace a través de la identificación con el valor más alto del mensaje evangélico, el amor como entrega total de sí misma a Dios y a los hermanos, que incluye así al sufrimiento como consecuencia inevitable. Es importante leer sus escritos a partir de esta clave. Es el amor el que salva y no el sufrimiento por sí mismo. Por eso en Teresita también hay lugar para la alegría. Precisamente esta alegría es fruto de una actitud de abandono total en Dios, en la conciencia plena de sentirse amada por Él. Ella introduce en la espiritualidad cristiana la dinámica de la confianza. En Dios, desde su experiencia de las manos vacías, es el camino de santidad fundado en la infancia espiritual, que no tiene de sentimental e infantil más que el nombre y la cobertura literaria romántica, propia de una mujer joven del siglo XIX. A través de esta actitud espiritual, en ella desaparecen los últimos brotes jansenistas que habían influido en la espiritualidad cristiana desde el siglo XVII. El jansenismo, entre otras afirmaciones, concebía que el hombre debía esforzarse por merecer su salvación. La espiritualidad teresiana, por el contrario, pone de relieve una dimensión esencial de la perfección cristiana ascético-mística, la gratuidad, el don de Dios, recibida libremente y por amor. Para quienes eligen su camino, Dios desciende al fondo de la nada humana para transformarla en el todo. Finalmente queremos señalar que la obra es el resultado del ensamble de 3 manuscritos escritos por obediencia a 3 superioras diferentes y fue actualizado en algunas expresiones que podrían dificultar su comprensión. La lectura corrida del texto, al no tratarse esta de una obra de estudio, nos ayudará a recorrer su camino espiritual y tal vez nos entusiasme a hacer el mismo ejercicio en nuestra espiritualidad, releer con sensibilidad espiritual nuestra historia de vida personal para descubrir el paso de Dios, sentirnos más amados por Él e impulsados a su vez a vivir un compromiso más fraterno y misionero. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz ruega por nosotros.